Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Se prepara el Papa Francisco para su viaje a Irak con la misión de ayudar a los cristianos a reconciliarse. Queda menos de un mes para uno de los viajes más simbólicos del pontificado del Papa Francisco. Del 5 al 8 de marzo viajará a Irak, un viaje con el que soñaba desde hacía años. Un pensiero insistente mi accompagna pensando all'Iraq, dove ho la volontà di andare il prossimo anno. La visita es muy importante porque estará con los cristianos que fueron expulsados de sus casas por el ISIS en agosto de 2014. Habían recibido una carta como esta. El ISIS les decía que si querían seguir en la ciudad, debían hacerse musulmanes o pagar un impuesto de protección equivalente a $750 por cada varón adulto. También amenazaron a los musulmanes chiitas. En pocos días no quedó ni un cristiano en la ciudad. Huyeron a campos del Kurdistán. Y cuando pudieron regresar, después de 2017, encontraron solo ruinas. El Papa Francisco visitará justo esos lugares. El viaje del Santo Padre a Irak es una señal de aliento, un mensaje de esperanza para los cristianos iraquíes, cuya fe ha sido puesta a prueba a lo largo de los siglos. Cuando eres una minoría, te sientes solo y abandonado, y el hecho de que el Papa Francisco vaya ahora, en un momento tan difícil, va a dar esperanza a los cristianos iraquíes. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada asistió a los cristianos en los campos de refugiados y ahora les ha ayudado a reconstruir iglesias y casas para que puedan regresar a su tierra. El Papa viaja al país para consolarlos y para pedirles que trabajen por la reconciliación de todos. Perché possa guardare avanti attraverso la pacifica e condivisa partecipazione alla costruzione del bene comune di tutte le componenti. Como cristianos tenemos que tener siempre esperanza, y una de nuestras llamadas es a la reconciliación, por muy difícil que pueda ser. Los cristianos de Irak han sufrido mucho, es cierto, y allí hay profundas cicatrices. También nosotros tratamos de animarlos. Cuando entregábamos casas reconstruidas a familias cristianas, les regalábamos un olivo para que lo plantaran como signo de reconciliación. Durante su viaje de 4 días, el Papa también visitará Ur, la tierra de Abraham, y la ciudad santa de Nayaf, la tercera más importante para los musulmanes chiitas. Allí se reunirá con el gran ayatolá Ali al-Sistani. El Vaticano reclama nuevos modelos para cuidar a los ancianos. El Vaticano ha recordado esta mañana a los 2.300.000 ancianos fallecidos a causa del COVID-19 en todo el mundo y ha denunciado que la mayoría de ellos vivían en residencias de ancianos. Es una masacre de ancianos, con una doble contradicción. No sabemos cómo ayudarles ni en casa ni en las residencias, donde somos conscientes de que se mueren antes. El presidente de la Academia Pontificia por la Vida ha recordado que esto no ocurre en todas las residencias de ancianos, pero sí pide aprovechar la pandemia para replantearse totalmente cómo la sociedad cuida a sus ancianos. Con este nuevo documento propone, por ejemplo, hacer ciudades acogedoras e inclusivas para los ancianos y crear las condiciones para que puedan vivir esta fase de la vida en un ambiente familiar y con amigos. Es clave la reciprocidad, hospitalidad mutua. Creo que tenemos que desarrollar este elemento porque es muy importante. No buscar algo para los mayores, sino iniciativas de consideración recíproca. Inventar experiencias de convivencia entre jóvenes y ancianos es una de las soluciones más bellas que podemos esperar que se apliquen. Se trata sobre todo de actos de amor y pasión. La verdadera vacuna, sobre todo para los mayores, se llama amor, se llama pasión. En Japón, una enfermera jubilada lanzó el Toyama Daycare System, en el que viven ancianos, adultos y niños enfermos. Personas mayores y niños discapacitados conviven en una gran casa tradicional japonesa diseñada como hogar de 3 generaciones, en plena naturaleza, con el apoyo de miembros de su familia y de cuidadores. Se ha visto que allí mejoran los niños con disturbo de déficit de atención. En definitiva, la propuesta del Vaticano es reivindicar que los ancianos muestran el valor y la belleza de la fragilidad. Por eso, privar a la sociedad de su ayuda y de su memoria es una enorme pérdida para la humanidad.
El prelado del Opus Dei publica nuevo libro para ayudarnos a meditar el Evangelio. Este es el último libro del prelado del Opus Dei. Se titula A la luz del Evangelio. En él recoge 120 reflexiones o apuntes para ayudar a cultivar una relación personal con Dios que es diálogo con Jesucristo. Un diálogo que puede entablarse en una iglesia, pero también paseando por la calle, viajando en coche o en una parada de autobús. Por meternos en el Evangelio, como decía San José María a veces, como un personaje más, que no es una mera cuestión imaginativa, sino que es realmente tomar la palabra de Dios, que es el Evangelio, como realmente es dirigida a cada uno de nosotros. En este libro, Fernando Ocariz ha escrito meditaciones breves dirigidas a todo tipo de personas. Tienen títulos que ya encierran profundas propuestas. Por ejemplo, Dios en mi casa, Del brazo con todos, Llenar de humanidad el mundo o Una pregunta del Señor. Al hilo de frases o episodios del Evangelio, ayudan a afrontar las dificultades de la vida y a saborear las alegrías. El silencio interior, que no es para una especie de interioridad exclusivamente personal, una especie de intimismo, sino que es un silencio que luego se proyecta hacia afuera, como en el Señor, sino que es una interioridad abierta a todo lo que el Señor quiere poner en el alma de cada uno, ¿no? Que luego nunca se queda solo, sino que eso impulsa al servicio, al trabajar, etc. En definitiva, el libro A la luz del Evangelio es una dosis de fuerza y esperanza para afrontar los desafíos de nuestro tiempo y mirar con optimismo el mañana. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 7 de San Marcos, tenemos una frase célebre de Jesús. Nada de lo que entra por la boca del hombre lo hace impuro, sino lo que sale de él. Jesús luego les explica a los discípulos de que todo aquello que entra por la boca baja al estómago y luego sale del cuerpo. Pero las cosas que salen del corazón, esas sí manchan el alma. ¿Por qué? Porque del corazón salen las envidias, las rivalidades, las soberbias, los orgullos, los engaños, tantas cosas. Del corazón brota la envidia, la rivalidad, la prepotencia. Del corazón brota la infelicidad. Por eso, el Señor les explica a los discípulos de que con esta frase está declarando que todos los alimentos son puros, que todos los alimentos se pueden comer sin ningún tipo de remordimiento. Mis queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a hacer un examen a nuestro corazón. ¿Está angustiado tu corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de él? ¿Miedos? ¿Incertidumbres? ¿Odios? ¿Rencores? ¿Rivalidades? Es hora de pedirle al Señor que nos libere de cada una de estas cosas y que infunda en nuestro corazón sentimientos puros como el amor, el perdón, la misericordia, la paz, el gozo, la fe, la esperanza de que aunque estemos pasando un momento difícil, el Señor tiene control de todo. Que así sea. Les presentamos lo que están generando las nuevas políticas migratorias en Centroamérica, según los expertos.
Más caravanas es uno de los pronósticos de algunos expertos ante las propuestas del nuevo gobierno de Estados Unidos en temas migratorios. La mayor parte de los migrantes de Centroamérica no aciertan a distinguir una política de otra, de un decreto, y lo único que están percibiendo es que hay un nuevo presidente en Estados Unidos que es más favorable a la migración. Eso podría ser un efecto llamada. A pesar de que destacan la importancia de priorizar el aspecto humanitario, los expertos advierten que el fenómeno no desaparecerá mientras no se ataquen las raíces de su existencia. Nos encontramos en países de extrema pobreza y de violencia, donde las personas huyen para salvar su propia vida y también de los desastres naturales. Las autoridades de México, Estados Unidos y Guatemala impidieron el paso en la última caravana a mediados de enero. A cualquier intención de formar una caravana, nuestro mensaje es claro. Nuestra frontera permanece cerrada. Para evitar desinformación, la recomendación de la especialista Elisea es, cuanto antes, comenzar a explicar en detalle en qué consisten las nuevas políticas. A través de campañas informativas se pueda decir a las personas cuáles son las políticas que se están lanzando, a quiénes benefician y también los programas que se tienen a nivel nacional que puedan beneficiarlos a ellos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Honduras publica su plan masivo para vacunar a su población contra el COVID-19. Más de 5 millones de hondureños están incluidos para ser vacunados contra el COVID-19, según el gobierno de Honduras. Y dentro de este esquema avalado por la Organización Mundial de la Salud, serían los primeros en contar con la inmunización. Honduras ha definido estos grupos con base a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con base al análisis que se ha realizado de la caracterización epidemiológica del comportamiento de la COVID-19 en Honduras, es decir, cuáles son los grupos que han sido más afectados. Médicos, microbiólogos, enfermeros que conforman el área de la salud pública y no pública serían los primeros en vacunarse contra el COVID-19 y como parte de este esquema, Honduras, junto a otros países en Centroamérica, ha asegurado donaciones de la vacuna mediante el mecanismo COVAX-Gavi. La plataforma COVAX, de donde Honduras y la mayoría de los países del mundo van a recibir esta vacuna de donación, realmente es un mecanismo de equidad. Y como un aporte para realizar la vacunación, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó cerca de $400 millones para la adquisición y aplicación de vacunas contra el COVID-19 a 8 países del Sistema de Integración Centroamericana SICA, entre estos Honduras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habría rechazado la candidatura de Cecilia Medrano para la Corte Internacional de Derechos Humanos de la OEA. Cecilia Medrano está entre los 5 finalistas de la elección para decidir quién será el próximo titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una entidad que forma parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Desde antes, ella estaba consciente que el presidente Bukele trataría de boicotear su nombramiento. Así lo dijo el lunes en la entrevista República con Wendy Monterrosa. En materia de derechos humanos es de esperarse que un gobierno no quiera tener en un cargo de esta naturaleza a alguien que cuando ha cometido errores no ha tenido ninguna duda en señalárselos. Creo que los 5 finalistas estaríamos en el riesgo de que sus respectivos gobiernos quisiesen ejercer presión ante el sistema interamericano y ante la Organización de Estados Americanos. Según la publicación de la prensa gráfica, la OEA confirmó la reunión entre Nayib Bukele y Luis Almagro, pero dijo que no hay más información al respecto porque era algo privado. Citando fuentes cercanas a la OEA, la prensa gráfica afirma que en ese encuentro el mandatario habría rechazado la candidatura de Cecilia Medrano para la secretaría de la CIDH. Y aunque el secretario de la OEA no hace esta elección, es tradición que los candidatos cuenten con el respaldo de las autoridades de sus países. Medrano es una de las voces que más ha criticado al gobierno actual por lo que considera irrespeto al Estado de Derecho y violaciones a los derechos humanos. Habrá que ver si un veto o una solicitud de veto
al secretario general que pudiera ejercer presión desde el gobierno de El Salvador, en el caso particular mío, tuviera el peso político suficiente para imponerse. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima, Perú. Este día, 10 de febrero, estamos en todos los medios sociales pues como festejando el principio de las vacunas que ha tenido lugar ayer, y entre los que recibieron la vacuna está el presidente del gobierno, Francisco Sagasti, que la ha recibido en el Hospital Militar de Lima. Y también ayer salieron pues aviones, sobre todo de las Fuerzas Armadas, para llevar vacunas a los departamentos más alejados de la capital, es decir, a los hospitales, porque ahí es donde se realiza la vacuna. Y los que quedan hoy serán también surtidos con esta vacuna. Ojalá sea muy eficaz, ojalá que todos los que la han recibido queden ya inmunizados y puedan trabajar mejor y más seguros y más contentos con los enfermos. Enfermos que muchos no han superado esta pandemia. En las 24 últimas horas han fallecido 159 personas y en lo que llevamos de la pandemia 42.626 personas. Mucho dolor, mucho sufrimiento, cuántos hogares están en duelo. Oramos por ellos y les pedimos que pongan la esperanza en Dios. El arzobispo de Arequipa se lamenta en su carta que pone en la Iglesia en Marcha de que el día 4 de febrero, que fue el Día Internacional de la Fraternidad Humana, pues no tuvo casi relieve, casi nadie ha aludido a ello. El Papa sin duda que fue quien lo promovió y también pues otros sectores eclesiales, pero muy poco, cuando en realidad pues tenía que ser un día muy importante porque se promueve lo que Jesucristo quiere, que seamos hermanos unos de otros, fraternidad humana. Bien, la vacuna que se ha aplicado es la de Sinopharm, las 300.000 unidades que han llegado. El próximo domingo llegarán 700.000. Y una noticia también buena es que la vacuna Pfizer nos va a proporcionar en el segundo trimestre como 5 millones. Y la ventaja de la Pfizer es que trae consigo ya la refrigeradora. Esta vacuna Pfizer se aplicará solamente en los lugares urbanos donde hay más garantía de electricidad, porque en otros lugares puede fallar en cualquier momento y todo se puede malograr. Hoy se dan ya las listas oficiales de los candidatos a la presidencia del gobierno, a 60 días de las votaciones, el 11 de abril. Sigue la escasez de oxígeno, desgraciadamente, y sigue también pues esta pandemia y estas muertes. Ha aumentado la venta de bicicletas y motocicletas y está disminuyendo la de los carros. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Concluyen inspecciones sobre la masacre del Mozote en el arzobispado de San Salvador. La semana pasada, el juez del caso El Mozote concluyó la inspección en los archivos de la extinta Oficina de Tutela Legal del Arzobispado. Ahí se encontró documentación que comprueba la vida civil de las víctimas de la masacre perpetrada por el ejército en diciembre de 1981, explicó Wilfredo Medrano, uno de los acusadores particulares. Relacionados con muchos niños que, por ejemplo, tarjetas de vacunación, fe de bautismos,
fotografías, cédulas de identidad personal, documentos privados y escrituras públicas de las propiedades que tenían. Para Medrano, esta información también permitirá identificar a personas que hasta ahora no se han incluido en el registro único de víctimas. Nos puede indicar edades, también nos puede servir para verificar si estas personas están incluidas, ya que aparecen sus nombres en el registro único de víctimas, lo cual podría aumentar el número de personas asesinadas. Además, considera que demostrará el desplazamiento forzado al norte de Morazán en la década de los 80. Nacimientos, de defunciones, de personas que fueron desplazadas, niños que nacieron en Honduras, en los campamentos, Mesa Grande, Colomoncagua. Eso también nos sirve porque es prueba del desplazamiento forzado. Medrano lamenta que el gobierno no haya dado acceso a los archivos militares, pero señala que lograr una condena en este caso implicará un precedente para judicializar los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y por primera vez se está juzgando a los autores mediatos, es decir, a los autores intelectuales, aquellos que dieron la orden, aquellos que anduvieron en la zona ordenando la ejecución de población civil desarmada. El juicio por la masacre de El Mozote se reabrió tras la derogación de la Ley de Amnistía de 1993. La etapa de instrucción está por finalizar y la querella considera que hay suficiente prueba testimonial, pericial y documental para pasar a la vista pública. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González. La historia de la Laudato Si es el compromiso de un sacerdote contra la cementación salvaje. Da molti anni qui nella nostra parrocchia, nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Siracusa, ha preso vita un'attività di studio sul paesaggio, sul rapporto tra urbanizzazione e paesaggio, tra città e campagna. Chi vive in Sicilia si rende conto che proprio i processi di urbanizzazione sono legati agli aspetti più critici della nostra storia. Non possiamo come comunità cristiana fare a meno di interessarci a questo aspetto della realtà che è l'urbanizzazione selvaggia del nostro territorio. Nell'enciclica, nella Laudato Si, il Papa ci invita a vivere la città come uno spazio condiviso con gli altri. Il termine ecologia integrale è proprio della dottrina sociale della Chiesa e indica questo binomio uomo e ambiente, l'uomo che si prende cura dell'ambiente. Allora cosa vuol dire per la mia comunità e per me ecologia integrale? Per me vuol dire prendersi cura delle fragilità, la fragilità biologica che è quella degli uomini, degli animali e del creato, ed è soprattutto la fragilità biologica è quella fragilità che appartiene agli emarginati, ai poveri, agli anziani, ai ragazzi che non hanno un futuro. Oggi Siracusa, la mia città, cresce, ma non crea spazi urbani belli, pieni di diritti o di realtà vivibili, ma si ampliano le periferie, dove non vi è bellezza, dove non vi sono mezzi di trasporto, dove anche le strade si allagano, dove non vi sono scuole sicure di Siracusa. Io vedo i ragazzi che crescono intorno a me che non hanno intorno a sé quasi nulla, non vi sono biblioteche, non vi sono centri culturali, c'è la parrocchia per fortuna, ma questo non basta. Tanti ragazzi a Siracusa lasciano la scuola precocemente, c'è un abbandono scolastico che tocca punte dell'11-12%, vuol dire che vi è tanto degrado. E poi non vi è più campagna e non vi è più tanta agricoltura, non c'è più un mare dove tutti possiamo avere accesso perché il mare è espropriato dai privati. Allora, ecologia integrale vuol dire prendersi cura della fragilità, prendersi cura dei giovani, degli anziani per i loro diritti, ma vuol dire anche prendersi cura degli spazi incontaminati,
e dove è indeterminati, e dove ognuno arriva e dove ognuno può creare solidarietà, amicizia, prendersi cura di queste cose e lottare perché la città diventi sempre più democrática. Hoy, 10 de febrero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Escolástica. Conozcamos su historia. Cuando se enteró de que Benito había fundado un convento en la cima de Monte Cassino, Escolástica se fue tras él y, siguiendo su ejemplo, se recluyó en una casa que ella misma construyó al pie de la montaña, casa que poco a poco se fue llenando de mujeres jóvenes que abrazaban su ideal de oración, de recogimiento, de contemplación. Adoptó entonces las reglas que para su monasterio había impuesto su hermano gemelo. Y gracias a esa armoniosa conjunción mística, claro, se sentaron las bases de un poderoso movimiento monacal que muy pronto se extendió por toda Europa desde principios del siglo VI. Durante muchos años los hermanos fueron vecinos, pero solo se encontraban cada año en una casucha a medio camino entre los dos conventos, y lo hacían para orar juntos, alabar a Dios e intercambiar directrices que habrían de aplicar en sus comunidades. En su encuentro anual de 1547, el fervor y el arrobo místico de ambos hizo que la velada fuera inolvidable. Al caer la noche, Benito decidió volver a su monasterio, pero Escolástica le pidió que continuaran orando juntos hasta el amanecer. Como él se negaba a quedarse, ella se sumió en una sentida plegaria, tras la cual se desató una feroz tormenta que le impidió a Benito retornar a su convento, y entonces permanecieron alabando y dando gracias a Dios por esa señal divina. 3 días después, el 10 de febrero, Escolástica murió beatíficamente. Desde entonces los habitantes de la región se encomiendan a la intercesión de Santa Escolástica para obtener lluvia en las épocas de sequía y aún, además, invocan su protección contra los rayos y las tormentas. Por eso hoy, 10 de febrero, fecha de su festividad, debemos reflexionar sobre el poder de la oración, la cual siempre es atendida por Dios cuando nace de un corazón profundamente humilde y sincero. Y para el final del noticiero del día de hoy, les invitamos a que nos unamos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de febrero, que es por las mujeres que son víctimas de la violencia. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.